Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Maureira del sello La Disquera. Hoy me acompañan parte de nuestro equipo, Paloma Pérez e Ignacio Aedo. A continuación, vamos a presentar el segundo encuentro de estas charlas que hemos denominado Encuentros La Disquera. Recuerden que estamos todos los días miércoles de julio. Em, y antes de partir y presentar a nuestro invitado del día de hoy, que ustedes ya lo conocen o lo habrán podido ver en el afiche, me gustaría mandar un saludo a nuestro director del sello, que fue padre por segunda vez hace poco, así que desde acá un saludo afectuoso y cariños. Em, Cristian Soto, que fue padre por segunda vez este día lunes. Bueno, me corresponde ahora presentar a un ingeniero de sonido destacado de Concepción. Ha trabajado con bandas como Mantarraya, haciendo sonido en vivo, produciendo, con bandas como Friolento. Ha hecho sonido también en Rock en Conce y en el Teatro Regional del Biobío. A continuación, les quiero presentar la charla de nuestro invitado, Williams Martínez. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Em, Voy a compartir mi pantallita de la presentación. Ya, ¿la ven? ¿Se ve ahí? Espero que sí. Voy a abrir el chat igual. Ya. Como cuando me invitaron igual fue como fue como un tema muy amplio quizás y muy difícil de tratar en 30, 40 minutos. Pero le di varias vueltas y traté de encontrar como algo que fuese más interesante y útil. Voy a tratar de em, como hablar de las cosas que yo creo, a mi parecer, como de mi experiencia, que son como muy esenciales, que a veces se dejan de lado, que son importantes para que como que una grabación, una mezcla, una canción al final eh, pueda sonar lo mejor posible. Ahora, ¿qué es lo mejor posible? Obviamente hay hay una cosa estética, quizás de repente que a alguien le puede parecer bien, a otra persona mal, pero al final que ciertas cosas técnicas no sean impedimento para que puedan como llegar a un mejor sonido. Eh, entonces, hay como dos partes donde, o sea, son muchas aristas, yo creo, las que definen si es que algo va a sonar bien o no. Pero siempre cada parte del proceso de una producción, ya sea la composición, la producción, la grabación, la mezcla, la masterización, cada una de esas partes tiene que estar súper bien hecha para que la siguiente pueda desarrollarse bien. Entonces, por ejemplo, para empezar, no podemos esperar que una canción suene increíble si, por ejemplo, no hay una buena canción de partida. Y también no solo la canción, sino que la producción sea la correcta o la mejor para la canción, porque en lo que es producción, igual se ven los arreglos y en qué parte van y cómo conviven los diferentes elementos de la canción dentro de dentro de la música al final. Pero partiendo como desde la parte de la grabación, em, estas son como las cosas que yo creo que son súper importantes. Primero que todo, la fuente,
la sala donde se graba, la fuente me refiero al instrumento, ya sea una batería, una guitarra, una voz, la sala donde se graba, la acústica del lugar y la microfonía que se va a usar, que no necesariamente tiene que ser algo de otro, algo caro necesariamente o algo inalcanzable, pero igual, y no solo marcas, modelos, sino que microfonía también tiene que ver con cómo usamos los micrófonos para sacar el mejor sonido posible de un instrumento. En lo que es la fuente, por ejemplo, el caso como más complejo, yo creo, siempre van a ser las baterías, porque son muchas partes, son muchos micrófonos, son muchas cosas que están interactuando. Eh, Al momento de grabar baterías, yo creo que es súper importante, primero que todo, tener buenos parches, como no solo buenos de calidad, sino que estén en buenas condiciones. Eh, yo igual me como en un momento de mi vida me dediqué como harto a probar diferentes técnicas de afinación para poder como llegar al sonido que a mí me gusta en una batería. Ahora, todos tienen sus distintas técnicas, su forma. Yo pillé una que a mí me acomodó, entre buscando y buscando, y de repente llegué a una y fue como que la probé y fue como, ya, esto me sirve y suena bien, me funciona. Entonces, siempre que viene alguien a grabar con su batería, las chequeo primero. Si ya suena bien, en verdad no voy a hacer mucho. Igual quiero un poco que el músico también ponga parte de su sonido. Pero si vienes con una batería y no saben afinar y en verdad la batería no está sonando muy bien de partida, prefiero darme el tiempo de afinar y todo. Em, Afinar una guitarra, un bajo, puede sonar algo súper como básico, pero igual es importante asegurarse que esté afinado, sobre todo el bajo porque da como los fundamentos de la canción, de la armonía, y la guitarra porque pasa al tiro que cuando una guitarra está desafinada, eh, se, se nota en el sonido mismo. No solo como, ah, esta cuerda está desafinada, sino que, por ejemplo, si usan distorsión o cosas así, la distorsión ya empieza a sonar como a responder diferente a una guitarra afinada, a una guitarra cuando está un poco desafinada. Y eso también es parte del sonido en sí, como del timbre. La calidad de los instrumentos igual es importante. Em, una guitarra eh, de cierta marca nunca va a sonar igual a la otra. eh, pero no tampoco se te trata del precio en sí. Hay guitarras que son baratas, que son súper buenas. Hay guitarras que son caras, que no son tan buenas. Hay muchos casos de guitarras, por ejemplo, Gibson, que son mega caras, pero como que se desafinan al tiro y al final como que para grabar dan más problema que ayuda, por muy bien que puedan sonar. Las baterías lo mismo, porque al final en la batería la calidad de la madera es la que resuena y la que le da el timbre, la calidad de los parches, la calidad de los platillos, todo eso afecta y todo desde la fuente, desde antes de incluso pensar en poner un micrófono. Tener los instrumentos en mantención, las guitarras que estén calibradas, eh, las baterías que estén limpias, los aros, qué sé yo, para que el parche pueda sonar lo mejor posible. O el mismo caso del parche usado, un parche de caja que ya está todo pelado al centro, difícil que vaya a sonar eh, muy bien. O quizás no va a sonar mal, pero va a perder quizás ciertas frecuencias del golpe, etcétera. Los parches de los toms cuando ya están todos picados se generan un montón de frecuencias que llegan a ser desagradables, qué sé yo. La interpretación, el músico en sí ha- hace una diferencia súper grande. Eh, Me ha tocado grabar a ciertos músicos que siempre, cada vez, da lo mismo donde toquen, da lo mismo la batería que le pongáis, da lo mismo todo, suenan bien.
Y, y, y no hay caso, como que en verdad es el músico el que como que suena bien. La guitarra igual. Me ha pasado muchas veces que de repente, por ejemplo, llegan guitarristas que quieren un sonido como con distorsión y lo primero que hacen es como darle más ganancia. Quiero más distorsión, le doy más ganancia al pedal o al amplificador. Pero tocan despacio, ¿cachai? Como que tocan despacio y al final yo que soy guitarrista igual sé que no es la mejor forma de lograrlo. Quizás hay que darle más duro a la guitarra si queréis que eh, le entre más ganancia al pedal y tenga más distorsión, ¿cachai? Eh, la interpretación también, cómo tocáis para canción, más despacio, con los dedos, con la uñeta, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las guitarras acústicas, que si no te convence tu sonido de guitarra acústica, de repente no hay que cambiar la guitarra, a veces cambiar la uñeta cambia un montón el sonido. Quizá en las guitarras eléctricas no pasa tanto, pero en las guitarras acústicas sí se nota mucho. O qué tan fuerte tocáis, igual cambia mucho el sonido. Entonces hay harto la interpretación que se puede hacer, dónde, en qué lado de la guitarra tocáis. Em, Mucho pasa, por ejemplo, hay bateristas que le pegan muy fuerte a los platillos y no tan fuerte a los tambores de la batería. Em, entonces eso hace que de repente se metan muchos platillos por los micrófonos directos. Lo clásico, por ejemplo, es que se meta mucho hi-hat en la toma de la caja. Y eso porque puede ser por una mala microfonía, o puede ser porque en verdad le estaba dando muy duro el hi-hat y a la caja no le estaba dando lo suficiente. Entonces eso al final igual afecta en el sonido final, va a ser problemas después. Entonces todos los problemas que se puedan resolver en la fuente, hay que hacerlo, pensando en que ojalá ese es el sonido final. Y elegir el sonido adecuado para la canción. ¿Ya? Afinar la batería pensando en la canción, la caja más baja, la caja más alta. em, Quizás los platillos son muy brillantes para la canción, necesitamos algo más oscuro. Qué amplificador, qué tipo de guitarra. Elegir bien los sonidos para la canción. Todo eso va antes de pensar en poner un micrófono. Y eso creo que es súper importante al momento de grabar. Darse ese tiempo de búsqueda. Lo otro importante es la sala, porque podemos tener muy buenos instrumentos, pero si no hay una buena sala donde grabar, de nuevo, no tiene que ser nada así, un estudio de grabación profesional, pero sí un mínimo de acústica, unos paneles acústicos, piola, algo, porque hay muchos fenómenos que se producen dentro de una sala donde uno graba, que a veces pueden ser perjudicial para la grabación. Entonces aquí puse varias cosas. Tipo de sonido. Vuelvo a la batería. Siempre voy a la batería porque creo que la batería es como de nuevo, es lo más difícil y también en este caso es también en lo que más afecta la sala. La acústica de donde grabáis afecta en el sonido de la batería demasiado. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pretender tener una batería rockera enorme de estadio si voy a grabar en una sala de 3x3 que es básicamente que está llena de, no sé, y es muy cerrada, muy chica, es muy difícil lograr. Hay formas de acercarse a, pero nunca va a ser lo mismo a grabar en una pieza más grande, quizás, ¿cachai? Y lo mismo al revés. Si quiero un sonido muy íntimo, apretado, muy seco, no voy a grabar en una sala enorme. Voy a buscar una sala bien seca, bien chica, que se sienta como cercana. Em, Eso en lo que es el carácter del sonido. También va de la mano con elegir el sonido. Em, Grabar, de repente tener una sala grande te permite también, por ejemplo, grabar una guitarra con la toma directa y además tener unos micrófonos de sala para que suene más grande aún, ¿cachai?
ese tipo de cosas. Menciono la acústica también porque hay ciertos fenómenos que también interfieren mucho en la grabación, em, que son las resonancias. Las resonancias son puntos en donde como que las frecuencias, si la sala no está bien tratada, ciertas frecuencias em, se van a ver exaltadas, se van a pronunciar mucho, y en otros lugares donde las frecuencias se van a cancelar, no van a sonar. Entonces me ha pasado, por ejemplo, que antes yo el estudio no tenía suficiente tratamiento acústico y tenía el mismo micrófono que he tenido los últimos 7 años. ¿Y qué pasaba? Que las frecuencias de las voces, o sea, cuando yo grababa voces me pasaba que no tenían suficiente cuerpo, ¿ya? Siempre sentía flacas las voces y todo, y al final era por algo que se llama comp filtering, significa que ciertas frecuencias, tú tienes la voz directa que va al micrófono, pero además también tienes las frecuencias que van a chocar como en las paredes y se van a encontrar con la voz directa. Y eso al pillarse van a cancelar ciertas frecuencias. Generalmente son frecuencias como bajas. Y eso hace que el micrófono capture o no pueda capturar bien todas las frecuencias. Em, y eso se arregla como teniendo un buen tratamiento acústico. O el mínimo, ¿verdad? Puede ser un panel de lana mineral, quizás no hay que medir, no hay que hacer nada, solo haz paneles con lana mineral, una tela y colgarlos, ojalá. Hay varios videos en YouTube de gente que como que comparas con y sin tratamiento acústico. Y a veces la gente tiende a pensar que el tratamiento acústico o el tener paneles es solo para secar, para que no se escuche como eco de la sala. Y si bien eso es una de las tantas cosas que soluciona, otra de las cosas que soluciona es del confiltering, que no hayan frecuencias que se cancelen y que no hayan como reflexiones que interfieran como con el sonido directo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con guitarras, con bajo, la batería igual. De hecho, los bajos, en el bajo yo por lo general no grabo con micrófono el bajo, porque siento que la sala que tengo no maneja tan bien las frecuencias bajas. Entonces, para evitar problemas, prefiero simplemente grabarlo directo y emular algún amplificador después en el computador. Porque si no voy a tener una toma que va a tener problemas, sobre todo en el bajo, que es como que su principal función es como llenar esa parte del espectro y, y va a ser problema. Entonces prefiero quedarme con la línea directa. De hecho, no sé si han fijado, pero eh, de repente cuando estás en tocatas o qué sé yo, hay ciertas frecuencias, que tener ciertas notas del bajo que tú tocas y suenan, y después vaya otra y boom, 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 se disparan y otras notas no suenan nada. Entonces esas cosas el micrófono las va a capturar, van a estar presentes en esa grabación. Entonces yo prefiero saltarme eso, esa pelea, y emular un amplificador en el computador después, porque la toma directa no se ve afectada por la acústica del lugar. Y el posicionamiento tiene que ver con el posicionamiento de los elementos dentro del lugar donde vaya a grabar. Algunas salas, algunas piezas suenan mejor en un lado que en otro. Por este mismo fenómeno, en todo caso, puede que justo pusiste el micrófono y el amplificador en un lugar donde se cancelaban las frecuencias bajas y vaya a grabar una guitarra y resulta que la guitarra no tenía nada de peso. Quizás mueve el amplificador con el micrófono a otro lugar y ves si es que recupera un poco de eso. Ya, ahí está. Y recién ahora voy a hablar como de microfonear. La microfonía igual afecta un montón, no solo qué micrófono usas, sino cómo lo usas, dónde pones el micrófono en el instrumento, en el amplificador, en la batería, qué tipo de micrófonos vas a usar para qué cosa.
ya sea dinámico, condensador o de cinta. A qué distancia la va a poner es parte del posicionamiento. Por ejemplo, en el amplificador de guitarra tenía el parlante y si yo generalmente lo que hago es partir desde... El parlante tiene un cono al final, ¿cierto? Al centro. Yo lo que hago es partir como con el micrófono un poquito como descentrado del cono. Porque ¿qué es lo que pasa? El micrófono más hacia el centro del cono, más brillo va a captar. Y cuando lo alejas, va a dejar de agarrar tanto brillo, por ende va a sonar más opaco o más que opaco, es como con más peso. Entonces, encontrar el balance como antes de agarrar un ecualizador, por ejemplo, y quitarle brillo, no, mejor como, voy a correr el micrófono mejor, ¿cachai? Eh, si te acercas más con el micrófono, va a agarrar más bajo, va a estar más encima. Si te alejas un poco, puede que pierda un poco de peso igual, el ángulo en el que llega. El, en las baterías, donde en el parche apunta, varía mucho el sonido igual. Em, si está apuntando al centro del parche, va a agarrar más peso. La caja, por ejemplo, va a agarrar más peso. Pero si la corres más hacia la orilla, va a agarrar más armónicos, porque en la orilla del parche es donde se generan los armónicos. Y así con todas las cosas. Por ejemplo, los overheads, em, si los subes mucho, va a agarrar como de toda la batería, que es un sonido, y está bien, no es que esté mal. Pero si los bajas, mm, tú crees que va a ser como más, va a sonar más batería porque va a estar más cerca de la batería, pero la verdad es que lo empiezas a dejar encima de los platillos y va a agarrar más de los platillos que de la batería. Entonces, si quería un sonido más seco, baja los micrófonos que estén más cerca de los platillos y así va a sonar más seco. Pero si necesitáis más ambiente, a subirlos de altura va a cambiar y va a cambiar el sonido. Em, ¿Qué tipo de micrófonos? Eh, si es, a mí me pasa, por ejemplo, últimamente en la caja estoy experimentando usar más micrófonos de condensador. No, a mí me encanta el SM57 y siempre es como mi primera opción para caja, pero de repente hay otros tipos de sonido que requieren como más detalle y ahí es cuando entra el condensador de repente. En estilos más delicados, de repente el jazz puede ser una buena opción pensar en usar un condensador en la caja. Em, la voz, generalmente grabar con un micrófono de condensador versus un dinámico, hay mucha diferencia. Igual hay unos agudos que se pierden con el dinámico, pero necesariamente en eso tampoco es malo, hay que probar. Yo cuando grabo voces, de hecho, si es que tengo varias opciones en el momento de micrófonos, pongo unos 3 micrófonos que yo creo que pueden funcionar, grabo el coro con cada uno y comparo qué micrófono funciona mejor con lo que ya está grabado. Y ese otro tema que voy a tocar un poquito más adelante en la mezcla, que es el tema el botón de solo. Em, entonces, elegir bien el micrófono para la voz y que funcione también con lo que está, con la grabación del resto de las cosas. En la guitarra, por ejemplo, si es una guitarra con distorsión, mejor un dinámico, un 57 funciona súper bien. De repente acompañarlo con un micrófono de cinta, me gusta harto porque agarra los bajos. Em, pero también, por ejemplo, para guitarras más limpias o por ejemplo, de un amplificador Fender que es demasiado limpio, no estaría malo probar un micrófono de condensador, ¿cachai? Hay gente que combina ambos, o si no estáis decidido, pon ambos y después elige cuál te queda, cuál te gusta más. Eh, y ahí es donde viene el tema de las fases. Si vas a usar más de un micrófono, por ejemplo, eh, los problemas de fases generalmente se generan cuando una misma señal llega a distintos tiempos a distintos micrófonos. Entonces, por ejemplo, si voy a tener dos micrófonos en una guitarra, voy a tratar siempre de que la distancia de un micrófono hacia el parlante sea la misma del otro micrófono al parlante. Y no solo al micrófono, a la grilla, sino que a la cápsula. Entonces hay que tener cuidado, porque
la grilla no es la cápsula lo que captura el sonido, sino que la cápsula está un poco más atrás generalmente. O por ejemplo, hay unos micrófonos de cinta que son súper grandes y la cinta está al centro, no está, no captura, y eso es lo que captura el sonido, no es como justo en la rejilla. Técnicas microfónicas igual, saber de microfonía estéreo nunca está de más. eh, Porque para ciertas cosas pueden funcionar mejor, por ejemplo, saber de técnicas A/B, ¿cachai? Que es como tengo un micrófono, tengo otro. Y eso captura mi imagen estéreo, ¿cierto? También está X, donde los dos micrófonos están en el mismo punto, uno arriba del otro, y uno captura un lado y el otro captura el otro lado. Eh, Eso sirve para que después cuando se junten las señales no haya como em, cancelaciones, ¿ya? Como problemas de fase, lo mismo, porque llega la señal al mismo tiempo a los dos micrófonos, solo que uno está apuntando a un lado y el otro está apuntando para el otro. Ah, otra cosa que yo veo muy común, que una cosa es que algo sea estéreo y otra cosa es que algo haya sido microfoneado con varios micrófonos. Por ejemplo, lo mismo el tema de los dos micrófonos en la guitarra. Si yo pongo dos micrófonos en un amplificador de guitarra, no es porque quiera que uno sea a la izquierda y el otro al derecho, porque si hago eso, la señal entre uno con el otro van a ser casi iguales, muy parecidas. Entonces, la gracia del estéreo cuando más se nota es cuando las señales son más diferentes. Entonces, si yo tengo el mismo amplificador y dos micrófonos y pongo uno para un lado y el otro para el otro, solo va a tener una cosa rara, más mono que estéreo, pero va a ser súper extraño. Cuando hablo de dos micrófonos en un amplificador, es porque después esas dos señales se van a juntar, porque se van a juntar las características de un micrófono como de timbre con el otro micrófono y eso van a generar un solo sonido. Pero no es necesariamente significa que vaya a ser estéreo, sino que se juntan en una señal mono después. Ahora igual, acá no hay reglas, no hay un correcto o malo, si funciona al final del día y les gusta, está bien. Pero generalmente es más un problema que una ayuda a ese tipo de cosas. Eh, y lo mismo al revés, por ejemplo, si yo tengo una batería y quiero microfonear y microfoneo en estéreo, por ejemplo, los overheads, voy a tener un micrófono y otro, pero eso no me impide a que quiera, por ejemplo, usar unos overheads en mono, que todos son en el centro, que toda la batería suene en el centro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener una batería que es mono, que todos suenan en el centro, eh, no significa que no pueda poner un overhead izquierdo y otro al derecho, sino que voy a usar los dos para capturar como la batería completa, pero al final se van a juntar al centro. Y por eso también es bueno tener como el cuidado con las fases, en el sentido que la señal lleva ambos micrófonos al mismo tiempo. Cuando grabo batería, lo que más me preocupa es, por ejemplo, que los overheads, los dos estén a la misma distancia de la caja. Y los mido o con una wincha o con un cable y voy midiendo, cosa que la caja llega a ambos micrófonos al mismo tiempo. Entonces, uno va a asegurar que no se va a desfasar, no me va como que al final va a hacer a que la caja se escuche súper clarita en la imagen estéreo. Y lo demás, por ende, también como que empieza a sonar más clarito también. Si yo pongo un micrófono aquí, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero en cualquier lado, y después lo escucho de LIR, no voy a escuchar como una batería así como definida, en los overheads me refiero. Va a ser como una cosa, que no sé de dónde viene todo, pero por eso es importante de repente esas cosas. Siguiente. Y aquí ya paso más a la mezcla. ¿Qué cosas son importantes dentro de la mezcla? Que a veces no se hablan y porque siento que hay mucho material en internet que hablan del secreto, del truco, que si tenéis que hacer esto para que, como que todas son cosas muy rebuscadas y complicadas. Y en verdad sí son cosas que te pueden servir, pero si no tienes un montón de otras cosas básicas em, como resueltas, mejor ni meterte como en ese consejo, ¿cachai?
¿Cómo era que escuché una vez a alguien o leí por ahí que como que como para romper las reglas, primero tienes que como aprendértelas, una cosa así. Y sí, hay como reglas básicas como para hacer las cosas bien. Y una vez que las entiendas y ya te manejes en eso, puedes empezar como a salir para otros lados. Em, Porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere buscar su propio sonido y, y que no le gusta quizás hacer las cosas como otras personas y está bien, porque eso empuja un poco a que se hagan cosas nuevas y que se descubran cosas distintas, pero creo que hay que tener lo básico primero resuelto y aprendido para empezar como a salirse de eso. Entonces, las cosas que más encuentro afectan en que una mezcla quede bien hecha son la producción, que lo hablen antes, que estén los arreglos bien puestos en cada cosa, elegir bien los sonidos, no de nuevo como la grabación, sino que pensando ya en como en el espectro estéreo y también como de frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo dos bajos, eh, es muy difícil definirlo, o si tengo muchas cosas, los agudos también. Como que hay que equilibrar todo, no solo en frecuencia, o sea, en paneo, sino que también en frecuencia y en volumen. Lo otro importante es tener un buen monitoreo. No necesariamente tener monitores caros, de nuevo. Aquí de nuevo afecta la acústica del lugar. Yo no saco nada con tener un monitores de 2 millones de pesos si al final los voy a tener encima de un escritorio apuntando en cualquier lado en mi pieza. ¿Cachai? Eh, Hay cosas mínimas que uno puede hacer para que sacarle el máximo provecho a los monitores. Y aunque sean los KRK 5 que todo el mundo tiene, o los Yamaha que tengo yo, hay harta gente que tiene los Focal, todo bien, pero em, hay que tener como ciertas cosas básicas, creo yo, que se pueden hacer para poder sacar el mejor provecho. Entonces, generalmente uno dice, oh, no, no suena tan bien, voy a cambiar mis monitores. Y cambiar tus monitores y ya puede que suenen mejor, pero al final el problema siempre va a ser otro, quizás, que puede ser la sala donde estáis, donde estáis escuchando. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con las interfaces. Yo hoy en día me salvo con una interfaz Behringer y con eso hago muchas cosas. Y nunca me he detenido a hacer cosas bien, pero mucha gente, sin desmerecer que hay interfaces mejores, obviamente, pero no es tan importante eso, por ejemplo, si tengo un micrófono, de nuevo volviendo como a la acústica de la sala, oye, es que mi micrófono no suena tan bien, yo creo que tengo que cambiar el micrófono, tengo que cambiar la interfaz porque los preamplificadores, los convertidores, siempre es como que es más fácil pensar que hay que cambiar algo así como rápido, que se puede comprar así de un momento para otro, que pensar, por ejemplo, en adaptar el espacio donde estáis trabajando para que suene mejor. Y asimismo me ha pasado que el mismo micrófono Audio Técnica que uso, que es como el único que tengo, cuando hice un cambio de tratamiento acústico acá, cambió completamente cómo sonaba el micrófono. Y antes, si bien estaba no muy convencido, después de eso fue como, ya, en verdad, funciona súper bien con este micrófono. Sí, no me funciona para todo, hay voces en las que no funciona tan bien y no tengo otro micrófono, tengo que hacer con eso. O si de repente los artistas tienen su micrófono, de repente tienen sus propios micrófonos, tráiganlo, probémoslo, veamos qué funciona mejor y ocupamos lo que funciona mejor. Pero la acústica hace harta diferencia. Lo mismo con el monitoreo. Las fases, ya esto ya más como en la mezcla en sí. Chequear fases para mí es vital, sobre todo en las baterías. Por ejemplo, el clase... voy a explicarlo después, en verdad. Voy a seguir como nombrando las cosas. El balance de volúmenes. A veces estamos más pendientes del plugin, el plugin, qué sé yo, de la técnica. A veces subir el volumen 2 dB de un instrumento hace más la diferencia. Balance de frecuencia, lo que hablé recién, como de elegir como que balance como de distribuir los distintos elementos por frecuencia. Y el balance estéreo que haya
Si tengo una guitarra acá, que otra guitarra o un teclado le haga el peso al otro lado para que no sentir que como que la mezcla se va por un lado. Esto es como lo que yo hablaba un poquito del monitoreo lo mínimo. En una situación estéreo, que es lo que la mayoría tenemos, en lo posible, ojalá uno tiene que ser parte de un triángulo equilátero con los monitores, ¿ya? Porque la idea a lograr es que cuando tú escuches música o escuches la mezcla o qué sé yo, entre medio de los monitores, tú vas a escuchar que todo lo que está al centro viene desde entre medio de los monitores, como si hubiese un parlante fantasma, que le dicen. Que es como si hubiese un parlante al medio físico de donde tú escuchas que suenan las cosas. ¿Cachai? Entonces eso se logra haciendo en el triángulo equilátero, siendo el izquierdo y el derecho estos de aquí, como las aristas. No me acuerdo los términos. Y uno siendo parte del triángulo también. Todo equidistante también, porque un triángulo equilátero es equidistante en su posición, o sea, en sus medidas. Son todas estas medidas iguales. Ahora, yo personalmente me gusta cerrarlo un poco. No tengo perfectamente aquí un triángulo equilátero, no tengo cómo mostrarlo, pero lo tengo un poquito más cerrado. Pero esto es lo mínimo. Y aquí abajo hay como una ilustración como de acústica que es muy importante. En las esquinas hay eh, trampas de bajos, le llaman, que generalmente en una pieza en las esquinas donde más se juntan las frecuencias bajas. Entonces, poner material absorbente en las esquinas, en todas las esquinas, así, va a ayudar a que los bajos suenen mejor y que no hayan estas frecuencias que unas que suenan más fuertes que otras, etcétera. Y aquí al lado hay unos paneles, yo tengo uno acá, creo que este se ve, pero se ve otro, que son las primeras reflexiones, que es como los primeros puntos en donde se refleja el sonido del monitor. Y es importante cómo absorberlo, porque si no, yo tengo el sonido del monitor que viene de aquí hacia mi oído, pero además ese monitor también tira algo de sonido para allá y se juntan acá y puede interferir con la señal directa. Y lo otro es la simetría en la sala, porque al final queréis que ambos monitores suenen igual, ¿cachai? Entonces, y también usar la sala a lo largo. Obviamente yo quizás voy a decir muchas cosas medio a la rápida, de nuevo, es muy poco tiempo el que tenemos, pero me interesa que por último sean conscientes de estos como conceptos para que después quizás ustedes puedan como investigar más, ¿cachai? Entonces, usar el largo de la sala, no estar pegado ojalá a la pared, hacer un triángulo equilátero, ojalá tratar las frecuencias, las primeras reflexiones aquí a los lados. Hay videos de gente que pasa como un espejo hasta que encuentra como el reflejo del monitor y ahí pone tratamiento acústico. En la esquina, las trampas de abajo, súper útil si pueden hacerlo. Em, Eso como mínimo. O sea, mínimo yo creo que sí es respetar como la simetría, el triángulo equilátero. Si no tienen suficiente tratamiento acústico, tratar de no estar tan lejos de los monitores, estar más cerca, para que el sonido de la sala no afecte tanto a la escucha. Va a afectar igual, pero menos que si están muy lejos. La producción ya la hablamos, pero ya aquí me meto más en cuando me toca mezclar. eh, Hay momentos en donde me llegan canciones para mezclar, en donde toda la canción tiene, no sé, 5 o 6 instrumentos que suenan todo el rato igual durante toda la canción. Entonces, ¿cómo es difícil generar una mezcla que impacte, que ya mantenga la atención durante lo que dura la canción, si es que la canción es todo el rato igual? Súper difícil. Entonces ahí es cuando, en esos casos, si de verdad no logro hacer algo al respecto con lo que me pasaron, converso con la persona, el artista, la banda, y es como, oigan, ¿saben qué? Esto podría funcionar mejor si es que, y no sé, ahí propongo cortar algunas partes, mutear ciertos instrumentos en ciertas partes para que después vuelvan y así marcar más las partes de la canción.
Y así, o de repente incluso agregar cosas. No, no es mi trabajo en verdad, pero si puedo hacer algo muy fácil y rápido, pese a que tengo que mezclar nomás, para que la canción funcione mucho mejor, lo voy a proponer. Pero siempre tienes que proponerlo antes, porque quizás el productor, el artista, tenía muy claro que la canción era así y a él le funcionaba así, le gustaba mucho así. eh, y si está convencido de que así tiene que ser, es su canción, no es de ustedes. Así que hasta ahí no me llegó la oferta. Pero sí, mientras puedan, si realmente consideran que pueden hacer algo al respecto con el arreglo, que sea algo fácil y rápido, obviamente, consúltenlo, propónganlo. Por ejemplo, de repente me ha llegado canciones que tienen dos bajos, mencioné la otra vez, o delante. Es como, ¿cómo hago funcionar esto? Y ahí es cuando o corto uno de los dos, o lo hago aparecer uno después y el otro en otra parte, o tengo que elegir cuál es el bajo que va a mantener la canción y la armonía de la canción, y cuál es el otro bajo puede estar haciendo un arreglo nomás. Entonces, el bajo principal lo dejo ocupando el espectro de frecuencia de bajos que es su misión, y el otro voy a buscar una forma de que no interfiera con las frecuencias bajas, cortarle muchos bajos, pero que se entienda el arreglo que está haciendo. Con sintes igual pasa. Pero eso, si tienen que mezclar algo y creen que interfiriendo un poco el arreglo, la producción, lo mínimo, pueden hacerlo, háganlo. Como consúltenlo primero, obviamente, pruébenlo, lo mandan, funciona, te gusta, sí, ya. No, sé que no me convence, ok, ya, filo, no te preocupes, todo bien. Aquí vuelvo a hablar de las fases, ya como en lo que habíamos como conversado, que dejé ahí medio a medias. A esto me refiero con las fases. El caso más típico y más claro, el de la caja arriba y la caja abajo. Si tengo dos micrófonos, uno en la caja arriba y otro uno arriba de la caja y otro abajo de la caja, piensen que está el parche, está el micrófono de arriba. Cuando le pegas al parche, el parche baja, ¿cierto? Su primer movimiento es para abajo. Y este micrófono que está arriba va a ver que este parche se va a alejar, ¿verdad? Entonces lo más probable es que su captura, después cuando vean la forma de onda, va a empezar hacia arriba, de forma positiva, ¿verdad? O negativa. Negativa. Sí, negativa. Va a empezar hacia abajo. Pero el micrófono de abajo de la caja está viendo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. El micrófono de abajo está viendo que se le acerca al parche. Por ende, su onda no va a empezar hacia abajo, va a empezar hacia arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que por eso puse este como pequeño gráfico acá. Si yo tengo una onda que va hacia arriba y otra onda que va hacia abajo al mismo tiempo, siempre pongo el ejemplo de tirar la cuerda. Si tengo un grupo de personas acá y otro grupo de personas acá, y, y está el banderín al medio, ¿verdad? Y ambos tiran con la misma fuerza para ambos lados, ¿qué va a pasar con el banderín? No se va a mover, ¿cachai? Va a quedar ahí mismo, porque la fuerza es igual para ambos lados. Acá lo que estamos haciendo es mover aire, ¿verdad? Porque por el aire se mueve, o se transmite el sonido. O en este caso es la electricidad, en verdad, porque ya es cuando está grabado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una onda que está tirando para un lado, para arriba en este caso, y otra onda que está tirando igual de fuerte para abajo, cuando se sumen, en verdad la onda no se va a mover, no va a haber sonido. Y por eso se cancelan ciertas frecuencias em, eh, cuando hay un desfase o hay una polaridad invertida. Entonces ahí es donde entra este botón como de fase, que es como un cero con un, con una rayita, ¿verdad? Para poder volver a cambiar la polaridad y que este micrófono que antes empezaba hacia abajo, ahora empiece con la polaridad hacia arriba. Y ahí sí se juntan y sacas todo el máximo del provecho de tu sonido. Ahora este es el ejemplo de la caja. También pasa con los overheads.
También pasa los toms con los overheads. Pasa con la caja que entra en el micrófono del hi-hat. También hay que revisarlo. Pasa con los micrófonos de sala. Puede pasar que un cable se echó a perder y alguien lo arregló, pero los cables, en vez de poner el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, lo arregló mal. Funciona el cable, va a sonar, pero va a estar invertido. Entonces, tenéis dos micrófonos en una guitarra, em, y hay que revisar la fase porque puede que o el micrófono o el cable o cualquier parte de la cadena donde registras se esté dando vuelta a la fase y te esté cancelando frecuencia. Entonces siempre hay que chequear, siempre hay que chequear y escuchar. Por lo general, cuando más suena lleno y más suena presente la señal, cuando apretáis el botón de la polaridad, ahí es como generalmente donde debería quedar. O lo puedes ver en la forma de onda. Tú haces zoom y ves esto, ves una que va para arriba y la otra abajo. En el caso de la caja arriba y caja abajo, es como, ya, tengo que dar vuelta a una de las dos. Em, También pasa, por ejemplo, me ha pasado produciendo canciones que son como más electrónicas, como de computador. De repente uso un sample y uso para, no sé, para los agudos del bombo y uso otro sample que es para los bajos, o el peso del bombo. Y puede que algún sample esté en positivo y el otro en negativo. Igual tengo que revisar porque van a estar sonando los dos todo el rato al mismo tiempo y las frecuencias que tengan en común se pueden cancelar. Entonces siempre, siempre hay que revisar. Cuando tienes cosas como al mismo tiempo, ¿cachai? Ahora no todas las fases todos los problemas de fases son de como uno parte en positivo y otro en negativo. Aquí hay esta gráfica del medio muestra que es por tiempo. Ambos comienzan en positivo, pero están desfasados en tiempo. Uno comenzó antes y el otro comenzó después. Y eso pasa, por ejemplo, con la caja y los overheads. Que la caja puede ser que esté en positivo y los overheads también, pero al estar como un poquito, porque llega el sonido de la caja después a los overheads que el micrófono directo, algunas frecuencias se pueden desfasar. No es necesario correrlo. A veces sí, a veces no, depende del sonido que quieran, pero no es necesario hacerlo, pero sí revisar de nuevo la fase. Estar siempre revisando. En el procesamiento paralelo igual hay que tener harto cuidado. Por ejemplo, si quiero hacer una compresión, tengo un canal debajo, por ejemplo, y tengo otro canal, quiero en paralelo, no sé, comprimirlo multibanda. El compresor multibanda es un compresor que es como por bandas de frecuencia, pero para lograr eso tiene cortes, high cut y low cut, ¿cierto? Y la cosa es que esos cortes por lo general generan una pequeña desfase. Si es que lo pones en paralelo. Si lo escuchas solo, no se nota. Pero cuando lo pones con la misma señal en paralelo, justo en esos cortes se va a bajar un poquito el volumen o qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en ese caso, por ejemplo? Es copiar el mismo compresor multibanda para que tenga los mismos cortes, pero lo dejo como sin que esté comprimiendo. Y así se vuelvan a estar en fase. Quizás eso es un poquito más complejo de entender, pero existe, ¿ya? O si de repente tenéis una voz y en la otra voz le pone la misma señal, pero en paralelo tiene un filtro, igual pueden pasar cosas. Hay que estar, ahí es donde más como que genera problemas. Y eso encuentro que es súper importante porque a veces pasa mucho que como, oye, la caja suena, le falta cuerpo y le empecé a dar al EQ y en verdad no es el problema del EQ, es que hay que dar vuelta a la fase. Balance de volúmenes, de nuevo lo dije antes, a veces es más importante subirle un poco, un par de veces a un canal que eh, ponerle un plugin más. Quizás no había que comprimirlo o quizás no había que ecualizarlo, sino que había que subirle el volumen, ¿cachai? Entonces, siento yo que es más potente a veces eso, revisar primero si los volúmenes son los correctos. Yo tengo un orden como en el que mezclo donde empiezo y donde termino, pero voy como por orden de importancia. Primero la batería, después la voz, y todo el rato con todo sonando. Es donde quería hablar del botón de solo. Traten de mezclar, ojalá, nunca con el solo activado. Si están empezando y se están recién acostumbrando a cómo escuchar, soleen, revisen un par de cosas, pero
lo importante al final, si van a ecualizar algo, si van a comprimir algo, es que lo hagan con el contexto de todas las cosas que están pasando. Porque al final ustedes no van a escuchar la voz en solo, la caja en solo, y el bajo en solo, los teclados en solo, lo van a escuchar bajo un contexto, que es con todas las cosas funcionando. Los volúmenes, las dinámicas, los compresores, también ayudan a mantener como el volumen. Porque por ejemplo en una voz sobre todo, la voz sin compresión sube, baja de volumen, como que le cuesta mantenerse presente, sobre todo cuando hay muchos como cosas, muchos instrumentos al mismo tiempo. Entonces, para mantenerla a este volumen, al final el compresor es como una especie de... depende de cómo lo uses, pero por lo general es como un volumen automático, ¿ya? Hay otras formas de usarlo, más como creativas, pero eh, para tener una base de una mezcla sonando bien, pensemos en el compresor como una especie de volumen automático. Y la automatización, que yo encuentro que esto igual no hace falta más, que la automatización tiene que ver con el grabar movimientos de volúmenes, de paneos de EQ, de efectos dentro de una canción. Lo mismo del arreglo, por ejemplo, que si tengo todos los mismos instrumentos durante toda la canción, el artista me dijo, ¿sabes que no quiero cortar todos los instrumentos, no quiero cortar nada, quiero que todo suene. Ok, pero voy a hacer que el piano en el verso esté despacio, como muy piola, y el piano cuando aparezca en el coro va a ser súper grande, le voy a subir el volumen en el coro. O de repente, si hay un solo de guitarra, y ya el solo bien fuerte, pero después el solo sigue, pero entra la voz. La voz, para mí en este caso quizás lo más importante, le voy a bajar al solo de guitarra, va a seguir sonando, pero más despacio, y le va a dar espacio a la voz como para, para aparecer. O también me pasa mucho que canciones que parten con poquitas cosas y van creciendo en el tiempo, eh, puede que los primeros versos, el primer coro, la voz esté súper bien a un nivel fijo, pero ya cuando al final de la canción, el último coro, cuando ya hay platillos, hay guitarras con distorsión, percusiones, la voz queda como atrás, porque hay muchas cosas como sonando, entonces quizás en el último coro sí hay que subirle un poquito más el volumen. Y eso va a ordenar mucho más y que todo se entienda mucho más, como que ayuda también a eso. Y el balance de frecuencia. Yo aprendí un poco, no con esta tabla en específico, pero cada instrumento tiene su espacio de frecuencias que ocupa dentro de la canción. De nuevo, no voy a ocupar dos bajos, va a ser un, un pantano de frecuencias bajas si es que tengo dos bajos y nada se va a entender y va a ser muy extraño. Por ejemplo, tampoco voy a tener unos violines o sea, sí puedo tenerlos, pero tengo que buscar la forma de hacerlo funcionar, pero muchas cosas de frecuencias muy agudas va a ser difícil de distinguirlo. Entonces quizás al pandero le voy a bajar un poquito de agudos o a los violines o voy a hacer calzar en que cada como instrumento ocupe su espacio dentro del rango de frecuencia. Entonces aquí esta tabla me dice como más o menos qué rango de frecuencia ocupa qué instrumento. Si tengo puros guitarras e instrumentos de medios, como de frecuencias medias, va a ser súper difícil que todo se entienda. Entonces hay que elegir qué va a ocupar los bajos, qué va a ocupar los medios bajos, qué instrumento va a ocupar los medios, qué instrumento va a ocupar los medios agudos, generalmente es la voz, y qué instrumento va a ocupar los agudos. Y así ir calzando los distintos como instrumentos dentro del rango de frecuencia. Mencioné aquí la compresión multibanda, no recuerdo por qué, la verdad, pero igual a veces ayuda como a mantener ciertas frecuencias como controladas en algunos instrumentos. Y la ecualización va a ser tu amigo en este caso para poder calzar estos distintos instrumentos en diferentes frecuencias. Por ejemplo, el caso más típico para mí es el bajo con el bombo. Siempre hay como pelea de cómo hacerlos funcionar juntos y que el bajo llene harto y que el bombo no pierda como su potencia.
Y la solución más típica es como elegir cuál de los dos va a ocupar la frecuencia de sus bajos, ¿cachai? Como acá. Y cuál va a estar más enfocado en los bajos. Entonces, por ejemplo, en la música más urbana, hip hop, más el trap y el hip hop, generalmente los bajos que la hacen las 808 van a ocupar todo este rango de frecuencia subbajos, ¿verdad? Y bajo. Pero el bombo en sí, el sonido, va a ser más como de medios, ¿cachai? Como la pegada, y va a ocupar más el bajo y los medios. Esa va a ser como su posición dentro de la canción. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que quitarle medios quizás a esa 808 que hace de bajos, y al bombo le voy a tener que quitar los subbajos para que deje el espacio disponible para esos subbajos de la 808. Y así puedan como convivir, ¿cachai? La compresión multibanda igual de repente puede ayudar con eso también. Porque puede ser, ya, ok, voy a dejar todos los bajos del bombo, pero para que no choque con el bajo, con el A808, quiero que cada vez que el bombo pegue, el subbajo de la 808 se baje el volumen. Y así mantenga como su espacio. Es como que le pide permiso como al 808 para poder sonar entre medio. Pero lo importante aquí es que cada elemento tenga que ir en su rango de frecuencia. Y el panorama estéreo igual. Lo mismo que dije antes. Generalmente yo cuando quiero tener una guitarra estéreo, por ejemplo, la grabo dos veces. Y pongo una a la izquierda y otra a la derecha. Ahora pueden no necesariamente hacer exactamente lo mismo, pero cumplir la misma función. ¿Cachai? O a veces puedo tener una guitarra rítmica como tocada con dedos, como una guitarra acústica a un lado, y al otro lado tener un teclado que está haciendo algo, una función muy parecida. O por ejemplo, si tengo un hi-hat y tengo un, tengo un hi-hat y un pandero, voy a tener hi-hat como a este lado, pero el pandero lo voy a tirar para el otro lado, para que se mantenga un balance como en el estéreo. Y también siempre dejando espacio para la voz al medio. Muchas veces me veo como en algunos sintes, en algunos teclados, abriendo, usando como estéreo enhancers, que es como para que suenen más estéreo los teclados. Al final lo que hacen en verdad es como bajar el volumen a lo que suena al centro. Y al bajar el volumen a lo que suena al centro, van a sonar más lo de los lados, pero también le va a dar espacio a la voz para que, o a las cosas que van al medio que tengan su lugar. Entonces, balance estéreo igual es súper importante. Que las cosas que están bien estén a los lados, estén al mismo volumen para que se sienta como sólido y no tirado por un lado o para el otro. Em, pero, y lo otro es que no tengan miedo de panear algo totalmente a la izquierda y todo, algo totalmente a la derecha, pero de nuevo, siempre que haya algo que lo pueda como sujetar, ¿cachai? A veces, por ejemplo, he dejado guitarras full a la izquierda, una pura guitarra, pero lo que hago es tirar una reverb a esa guitarra, para esa guitarra, y la reverb que suena a la derecha, y así no suena tan cargado como a la izquierda. Em, pero eso, eh, a modo de conclusión, más que nada quiero dejar como que no todo es... yo siempre he dicho que algo suene bien, no es difícil. Obviamente hacerlo sonar increíble sí es difícil. Como ese último 10%, 20% para que las cosas como suenen increíbles, es solo yo creo que lo más difícil de todo. Pero hay un set de reglas básicas que no las pude tocar todas acá, pero como lo básico, para que algo suene como balanceado y bien. Y que a veces quizás también eh, algún problema que puedan tener como de sonido, de calidad de sonido, a veces no están donde ustedes creen. Quizás están cosas, en este caso en la acústica, o en elegir bien el micrófono para el instrumento, em, la posición del micrófono, eh, las fases, a veces, ¿por qué suena tan flaco el bombo? Tenía dos micrófonos en el bombo, así que como que uno estaba fuera de fase y por eso no tenía peso. Pero eso, como que más que nada mi intención es lo que dije antes. Quizás no van a para aprender todo aquí en esto, en este rato,
pero por último, que sepan que están estos conceptos, que existen y que pueden investigar más como al respecto y que no todo es un truco, no es, nada es casi como, eh, como, no hay un secreto, no hay como, yo creo que es más que nada ser ordenado y saber que es como lo más importante al momento de que suenen las cosas. Y dejo abierto para preguntas. No sé ni cuánto estuve, no sé qué hora es, no sé cómo estamos con el tiempo. Son casi las 9 ya. Te agradezco mucho porque te explayaste, yo creo, de todos los temas como que le interesa a la gente que está conectada. Ujú, Em, Eso, no, a mí al menos me quedó súper claro tu explicación. Imagino que a la gente sobre todo que está quizá produciendo desde su casa o músicos que ya están produciendo desde su casa, ujú. esto les va a servir un montón. Yo anoté dos cositas y te podría preguntar así Sí, como, por supuesto. como la pasa. Eh, una es que creo que no ahondaste tanto, pero es tu opinión respecto a los plugins, por ejemplo, como esta opción Claro, que es más económica que existe hoy en día. eh, ¿Qué opinión te merecen y qué tanto tú usas plugins versus equipos análogos, por ejemplo? claro. Yo, la verdad, equipo análogo, lo único que tengo es los micrófonos y la interfaz. Eh, sí, reconozco que para ciertas cosas los equipos análogos reales versus los plugins son, tienen sus características que aún no son capaces de los plugins replicar. Pero es muy fácil caer también en esta sensación de que como que necesito equipos reales para poder sonar bien. En verdad no, no es necesario. Y de hecho yo muchas veces he hecho como demostraciones de mezclar cosas con los plugins que traen los mismos programas. Y si bien quizás no van a sonar increíbles como otros plugins, deberían hacer la tarea la van a hacer igual y depende de uno al final cómo lograr con lo que tienes. ¿Cachai? Claro, me imagino que ahí entra harto a jugar la creatividad de cada bando, cada músico, de Sí, po, cómo lograr ciertos resultados. Hay cosas que claro, se han grabado con un computador y son número uno. claro. Sí, sí es verdad, po, y hoy en día sobre todo, po. Y la otra pregunta que te tenía, respecto, más que nada, si pudieras como a modo de consejo o para los músicos sobre todo, Ujú, eh, sobre es una interrogante que siempre surge, que respecto a los costos de producción versus el tiempo de producción, que generalmente es muy corto, ujú, y también los músicos chilenos sobre todo, no tienen tantos recursos para pasarse quizá una semana entera en el estudio. ujú. Eh, ¿Cómo manejas tú eso en el estudio? Y algún consejo si le pudieras dar como a las bandas para quizá quitarle, yo sé que a veces los músicos llegan con, con algún problema y se puede transformar en un dolor de cabeza para un productor, Claro, como de quiero sonar así, pero que no tiene tan clara la referencia o de cómo quiere sonar realmente. s- Entonces, eso si pudieras como guiar un poco claro. a los músicos. Mm. Yo creo que como que, bueno, hoy en día yo con la pandemia sobre todo, mucha gente, músico se equipó y tiene, aunque sea un mínimo una interfaz y un microfonito, da lo mismo la calidad, pero lo tienen. Ujú, Entonces yo creo que hoy en día es súper importante maquetearse, porque no es lo mismo estar ensayando y tocando una canción que estáis creando versus allá como sentarse en el computador y empezar como a escucharla como desde afuera, ¿cachai? claro. Entonces, creo que hay muchas cosas que se pueden ver con anticipación eh, en ese momento, como al hacer eso. Y en general, todo lo que puedan hacer con anticipación antes de ir con alguien a grabar a un estudio, eh, es lo que puedan adelantar sirve. Ujú, Tener clara la estructura de la canción, ¿cachai? Que tengan bien definidas las partes de la canción, no solo la estructura, sino que como en el sentido de que sonoramente se identifiquen como
las partes. em, También, igual eso, lo que decís tú, como tener claras las referencias, eh, lo que quieren lograr, cuáles son sus referentes, qué es lo que tienen. Obviamente también yo por lo menos me gusta así conversar antes de empezar a grabar con alguien. Prefiero mil veces juntarse y conversar, escuchar música, referencias, escuchar las canciones. A veces me ha pasado que llegan canciones como, ¿sabes qué? Mejor arregla esto, ve esto, soluciona esto y después como que grabemos, ¿cachai? Em, pero eso, yo creo que conversar todo antes de empezar a hacer, creo que es súper importante. No te escucho, Eh, creo. Ahí estoy, sí, dale, ahora sí. ahí sí. Que aportaba ahí que encuentro súper importante el punto que diste de autoproducirse o maquetear tus propias Claro. canciones. A veces igual cuesta, un poco enredado el mundo de abrir Sí, el sí. Ableton o Sí, sí, programas a así, veces puede encontrarse ser constante. complejo. Pero no, yo cuando hablo de maquetearse tampoco da lo mismo la calidad Ujú, como de la maqueta, mientras se entienda la canción. A claro. veces incluso me han llegado con grabaciones del teléfono de un ensayo, y ya para mí es como suficiente por último para decir, ah, ya, para acá va la canción, para qué sé yo. Williams, llega una pregunta en el chat. Ujú. Bueno, te da las felicitaciones y las gracias por esta instancia. Muchas Eh, gracias, muchas gracias. Dice que hace poquito se compró, a ver, que estoy leyendo también la pregunta. Hace poquito me compré una Presounds Eris 3.5 pequeño. Ya, sí. Tengo un Audient ID14, algunos mix igual, pero empezaré a trabajar en mi pieza. Generalmente edición, grabación y mezcla. Ujú, Eh, ¿Qué me recomiendas como tratamiento acústico, aparte de las trampas de bajo, las que comentabas tú que podemos poner en las esquinas? ¿Debería tapar las ventanas, por ejemplo? Dice que la pieza es de madera y no siente tanta reflexión rara, ujú, y que el lugar es más cuadrado que rectangular. claro. Eh, Yo creo que la elección de monitores está bien, porque si es una pieza, eh, como los bajos son los mayor problema de repente en las piezas chicas, como los monitores chicos no generan tantas frecuencias bajas, quizás no va a ser tanto el foco de que haya que como preocuparse, ¿cachai? Como Ujú. quizás recomiendo no preocuparse tanto de las trampas de bajo porque los monitores son chicos. Quizás poner bien, buscar una buena ubicación donde instalar como el sistema y las reflexiones primeras, que son las que se generan como generalmente a los lados de uno. Hay videos donde, hay montones de videos en YouTube donde gente va como buscando las primeras reflexiones de los monitores y dónde poner paneles. Porque al final la gracia es que ahí pongas un panel que absorba esas reflexiones y no te lleguen. Y también si es que vas, por ejemplo, a grabar voces, eh, tener un panel quizás detrás de donde vas a grabar o en la esquina quizás, para evitar estas mismas reflexiones en la pieza. La madera sí no es lo mismo a tener una pieza así como de vulcanita o de cemento, pero si bien no las escuchas, no escuchas reflexiones extrañas, no necesariamente quiere decir que no estén afectando tu sonido. ¿Cachai? Porque a veces uno puede no escucharlas, pero como te comentaba delante, como que habían frecuencias que sí se perdían cuando quería grabar voces, pese a que no se escuchan reflexiones, ¿cachai? Pero igual interfieren. Entonces, hay videos como donde te dan consejos cómo adaptar tu pieza y cómo poner los paneles de las primeras reflexiones y también buscar una forma de grabar voces, como evitando las reflexiones de las voces.
Súper, yo creo que respondí a la pregunta y para nuestro Ujú, amigo, no sé si alguien más está escribiendo o quiere consultar algo, pero yo lo último ya como para ir despidiéndote, ujú, algo, es que a mí me pasa que creo que existen productores y productores mm, y obviamente lo más quizá importante en un productor que yo veo como músico al menos es como la oreja que pueda tener el productor y es como lo que te ujú. guía finalmente. ¿Cómo Claro. se construye esa oreja? Me imagino que escuchando mucha música, pero también siguiendo ciertos referentes o guiándote como hoy por aquí me voy o tú mismo, por Claro. ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta de chuta, puedo sacar un sonido que, no sé, pues, una canción que me encanta, quizá de una banda extranjera, Ujú. pero poder conseguir esos resultados o acercarse a eso, o cómo fue tu camino en ese sentido? Yo partí más como con música de computador, con samples, con sintes. O sea, sí, de chico era más de banda, pero cuando Ujú. empecé como a dedicarme más a esto, fue como en ese lado. Em, ¿Qué es lo primero lo que hacía yo harto cuando empecé? Era como de repente replicar canciones, ¿cachai? Entonces, no solo quizás tiene que ver con el escuchar música, pero al replicar yo canciones no solo aprendía como a entender un poquito cómo funcionaban quizás los sintetizadores o cosas así, sino que también me fijaba mucho en qué función cumplía cada instrumento dentro de una canción. Que los bajos hacen esto, hay sintes que sujetan la canción, ¿cachai? Hay otros que hacen la melodía, eh, tiene una estructura la canción, ¿cachai? Y también el escuchar mucha música te ayuda como a abrir tus posibilidades como de, esto puedo hacer como esto, o esto puede ser así, ¿cachai? Es Ahora súper... yo, s- como s- productor, yo sé que no hago todo, ¿cachai? ujú, Por ejemplo, me llega mucho como de repente pega de hacer música urbana ya, y me cuesta un montón. Lo intento igual, pero me cuesta un montón porque viene desde otro lado del cual yo no vengo, ¿cachai? Como tiene otra génesis en otro lado y yo soy más como de cosas más pop y más rockeras, ¿cachai? claro. Tiene otro lenguaje también que cuesta. Entonces, como que eh, creo que lo importante de un buen productor es que uno sepa qué sabe hacer bien y qué no. Y también hay distintos tipos de productores, como hay algunos que les gusta sonar bien nomás, hay otros que son más creativos y tratan de hacer como algo nuevo constantemente. Eh, entonces no solo es... bueno, alguien por ahí también vi un video que también es bueno aclarar que no necesariamente un productor es ingeniero. Claro. ¿Cachai? Un productor puede ser un amigo tuyo que le gusta mucho la música y te va a decir, ¿sabes qué? Que estás haciendo está bueno o está malo. O intenta hacer algo como esta canción. Mm, Pero quizás esa persona no tiene habilidades como de sonido, como de calidad, ¿cachai? Porque antiguamente pasaba eso, estaba el productor y estaba el ingeniero. Y era un equipo. claro. Pero yo creo que hay muchas formas de ser productor distintas. Pero creo que es fundamental como la visión que tienes tú de esto un poco de, como explicabas, que veías las cosas de manera un poco abstracta y después de lo abstracto lo llevaste a la técnica, como de esto suena así, esto sostiene la canción, esto Claro. cumple cierta función y después te va a lo técnico ya como una vez teniendo Sí, o toda sea, esa información en la cabeza. sí. Claro, sí, yo gente cuando produzco trato de ser más creativo que preocuparme de lo técnico y después lo técnico puede venir después, ¿cachai? Claro. Pero sí, igual estoy constantemente como enlazando un poco ambas, pero al final lo que importa es la canción y que quede bien. Súper. Da lo mismo cómo se logre, pero la idea es que se logre. Lo otro, acá hacían una pregunta que la puedo responder yo mismo. Sí, ¿Ya? esta charla va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube una vez terminada.
así que va a quedar disponible desde principio a fin para que la puedan revisar. Ujú. Para los que llegaron tarde, como les comentábamos al final, la charla estuvo súper interesante. Williams se explayó de casi todos los aspectos de lo que pasa en un estudio de grabación o en una sesión de producción. Así que ahí para que lo revisen el video, también para que sigan a Williams en redes sociales, Williams Martínez Martínez Araya, Araya. Sí, todo no, junto. Williams Martínez Araya Sí. en Instagram. Ujú. A nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales, sello La Disquera en Instagram. Ahí también vamos a subir el video. Y no sé, consultarte por Estudio Cerro. ¿Te estás produciendo ahí todavía? Para que Sí, pase. todavía estoy acá, pero estoy en proceso un poco de cambio porque tenía un socio y yo la verdad es que a fin de año me voy a ir a Santiago. Ya. Entonces, él buscó otro lugar y encontró como súper luego, se cambió y estos días estaba como reacomodándome un poco. Y me voy a ir a fin de año, entonces igual tengo que como tener algo de aquí a fin de año. Pero sí, se siguen haciendo cosas acá. Estoy produciendo un par de discos, tengo harto que mezclar igual, pero generalmente lo que más hago es mezclar. Ya. La gente te puede contactar entonces si hay alguien que está viendo esto y Sí, por quiere grabar, supuesto. quiere producir algo, Sí, hay que te para grabar, contacta. producir. Igual a mí más lo que más me interesa es mezclar, pero si hay algo, con la producción soy más como que trato de elegir lo que me acomode más y lo que ellos sientan donde pueda aportar. Generalmente como que hago eso, como que participo en los proyectos donde yo siento que puedo aportar algo, ¿cachai? Ujú, Si ya llega algo que está muy bueno, es como, ¿qué te voy a aportar? Te puedo aportar mezclando quizás, pero produciendo en verdad. O quizás esta producción no es algo que yo maneje, mejor ujú, habla con esta persona y yo lo mezclo después, no sé. claro. Otra pregunta que quedó ahí dando vueltas es Ujú. respecto a si puedes dar, guiar un poco sobre elección de audífonos. Pregunta una Ya, persona y respecto a, bueno, al costo, que claro. muchas veces no se tiene tantos recursos para invertir. No, pues. Es complejo porque igual, desgraciadamente, eh, en esto lo que es audio, sí, generalmente lo que cuesta el valor de algo es proporcional con su calidad, Ujú, ¿cachai? Eh, si no tienen ningún audífono, recomiendo por lo menos invertir arriba de 50. Pero si ya tenía otro y queréis cambiarlo por algo mejor, quizás hay que ver, hay que considerar un precio más arriba. Yo los que siempre he tenido son los Shure 440, SH440 creo. ujú. Esos son los que he usado siempre y me pasa un poco parecido con el monitoreo. Quizás no son los mejores, pero son los que he usado siempre y los conozco. ¿Cachai? Ujú. Entonces yo creo que eso igual es importante mencionar que puede ser que no tengas el mejor audífono o el mejor monitor, pero si tú los conoces y ya te acostumbraste y sabes cómo suenan las cosas ahí, cambiarlo puede ser complejo, aunque tú cambies por algo mejor, igual va a ser distinto a lo que tenías. Entonces como que vas a tener que acostumbrarte igual. Pero están los Shure, los que usan mucho son los Audio-Técnica 50M o 50X, no recuerdo bien el modelo, pero Ujú. esos son súper buenos igual. No irse tanto por... Hay ciertas marcas que te cobran muy caro por audífonos que en verdad no sé si tan buenos, son tan buenos. Eh, pero pasó mucho, por ejemplo, cuando llegaron los Beats, que en verdad eran muchos bajos, muchos agudos y al final no se entendía nada. Tienen que ser lo más balanceado posible. Y que te gusten, que tú escuches música y digas como, oh, en verdad, entiendo todo aquí, o aquí suena bien. Mm. Como que, pero yo creo que entre 100.000 y 150.000 ese rango debería ser un precio ok para invertir en un par de audífonos. Muchas gracias por esa respuesta. Y ya la última pregunta que vamos a revisar para ya ir despidiendo a Willis, no quitarle tanto Ujú. tiempo. Eh, Preguntan aquí, cuando te toca partir un proyecto de grabación, ¿qué profundidad de bits y frecuencia de muestreo utilizas tú en particular?
Yo la verdad uso 48 de frecuencia de muestreo y 24 de profundidad de bits. Porque cualquier cosa arriba de 48, yo uso Pro Tools, entonces Pro Tools me empieza a limitar la cantidad de canales que puedo usar. Ujú. Y siento que no es, necesita como mucho recurso, empieza el computador a usar mucho más recursos Sí. que si trabajara en 48. Entonces siento que es un gasto innecesario como de recursos. Y yo la verdad, personalmente no encuentro mucha diferencia entre trabajar a 96 o 48. Sí noto la diferencia, por ejemplo, cuando hay que estirar cosas, por ejemplo. Ujú. ¿Cachai? O como estáis editando y necesitáis estirar una nota de una voz o algo. Si tenéis menos frecuencia de muestreo, tenéis menos información que estirar. Entonces empieza a sonar extraño al tiro. Pero si tenéis más frecuencia de muestreo, lo podéis estirar más y más y no se va a notar tanto. Ahora no digo que no haya una diferencia, es igual hay diferencias entre frecuencias de muestreo, pero en la práctica no hacen tanto la diferencia, encuentro yo. Igual depende del estilo de música y todo, pero es más que nada por una cosa de no necesito más y tengo igual recursos limitados en el computador que tengo que cuidar y usar en, como a mi favor. Y la profundidad de bits tiene que ver con poder subir o bajar la ganancia de un clip de audio sin que se generen como problemas. Súper buena aclaración. Mm, También había una pregunta, pero creo que se responde dentro de la misma charla. Preguntaban esto de los canales para los ujú. efectos, que tú comentabas que de repente prefieres panear una guitarra quizá a un lado y tirar Ya, claro. solo el Sí, efecto al lado contrario. claro. Sí, 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 o sea, eso lo hago de manera paralela en un canal auxiliar. Y que estoy viendo la pregunta ahí porque se sí. recomienda hacerlo porque sí tienes más control sobre como el efecto en sí, poder ecualizar el puro efecto, quizás esa reverb que usaste tiene muchos medios, le podéis quitar o lo podéis comprimir para que se mantenga más en el tiempo. Y también por otro lado, por ejemplo, en las reverb, en las voces, yo automatizo mucho las reverb de las voces. Tengo el envío que manda señal a la reverb, entonces, en algunas finales de frases me gusta como subirle el volumen al envío para que tenga más reverb solo esa frase, pero después le bajo de nuevo porque viene otra frase y esa frase ya no tiene reverb, ¿cachai? Pero queda sonando la reverb en el otro canal. En cambio, si lo tengo en el mismo canal, le puedo subir la reverb, pero después le bajo y se baja al tiro la reverb. Entonces, genera otras posibilidades que teniéndola en el canal mismo no se puede. Ya pues, Williams, agradecido por responder tan pacientemente todas estas preguntas que te Sí, a hemos mí me hecho. gusta compartir conocimiento, así que no hay problema. Súper. Igual al principio, antes que saliéramos como al aire, Ujú. te preguntaba porque tú tenías un canal de Twitch donde también compartías un poco de este conocimiento. Ahí Sí, sí, la de gente hecho, puede entrar y revisar. sí, lo que sí está, hay que, para ver los videos, igual hace rato que no transmito, pero estoy pensando en hacerlo luego. Pero si se suscriben al canal, Ujú. hay que pagar no sé cuánto es, creo que son como 2.000 pesos. Pero si se suscriben, hay un montón de videos adentro que los pueden ver y salgo yo mezclando canciones desde cero, como en el momento, ¿cachai? Como que para mí la gracia de hacerlo así era como mostrar como mi proceso de cómo voy pensando, cómo mezclar algo Ujú. en el momento, algo que no había mezclado nunca, por ejemplo. Entonces, creo que eso igual es súper valioso a decirte, oye, a la voz suele 2 decibeles a los 8 kilos o pone un compresor con estos seteos, ¿cachai? Claro. Mm, Y ahí te toma todo el tiempo que tú quieras, pues está en tu también, estudio produciendo. Ya, Williams, te queremos agradecer. a Muchas gracias por ustedes. estar con nosotros, por aceptar la invitación. Esperamos Ujú. poder seguir compartiendo en otras instancias y eso, muy agradecido Sí, de verdad. a ustedes, súper bien, bacán la iniciativa. Ha sido una hora y media de conversación, así Sí, que salió más excelente. largo de lo que esperábamos. Sí, pero va a ser
genial para los auditores o Ujú. espectadores que después lo puedan ver en YouTube y Sí, revisar por supuesto. detenidamente. Eso, te agradecemos de parte del equipo de A la ustedes. disquera, de Cristian, Paloma, Ignacio y mía. Y eso, Saludos a todos. te despedimos. Sigan a Williams en sus redes sociales, busquen su Ujú. Twitch ahí, está interesante. Hay un link en el Instagram al Twitch. Y eso, po. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo encuentro de la disquera. Ha sido una excelente noche y nos despedimos. Que estén muy bien y muchas gracias, William. Ustedes.